A ver si sobrevives sin mí, viejo inútil. Las palabras de Roberto Soto resonaron en la sala como bofetadas. Su padre, don Manuel, de 78 años, estaba de pie en medio de la sala que él mismo había comprado 40 años atrás, sosteniendo una mochila desgastada en sus manos callosas. «Te doy 1 hora para que saques tus porquerías de mi casa», escupió Roberto, ajustando su corbata Hermès. «Y no te lleves nada de valor. Todo aquí es mío». Don Manuel miró a su hijo, no con rabia, sino con algo más complejo. Había tristeza en esos ojos que habían visto tanto, pero también una calma extraña, como si hubiera estado esperando este momento durante años. «Como digas, hijo», respondió con voz suave. En el sofá, los nietos gemelos de 8 años, Mateo y Sofía, lloraban abrazados a su abuelo. «No, papá, el abuelito no puede irse». Sofía sollozaba, aferrándose a la camisa desgastada de don Manuel. «Cállense», ordenó Roberto fríamente. «Su abuelo es un parásito que ha vivido de mí durante años. Es hora de que aprenda lo que es trabajar». Claudia, la esposa de Roberto, estaba en la cocina. Sus manos temblaban mientras fingía lavar platos. Había visto muchas cosas en 12 años de matrimonio, pero esto era demasiado. Sin embargo, no dijo nada. Nunca decía nada. Don Manuel subió lentamente las escaleras hacia el pequeño cuarto donde había vivido los últimos 15 años, el cuarto de servicio. Porque aunque la casa había sido suya originalmente, Roberto la había heredado cuando tenía 35 años, o eso creía él. El anciano abrió el pequeño closet. No había mucho. 3 camisas, 2 pantalones, una chamarra vieja. Tomó la mochila de lona que había comprado en un tianguis hace 20 años y comenzó a empacar. Pero lo que metió en esa mochila no fue solo ropa. Con cuidado, envolvió en una camiseta un objeto pequeño, un reloj de pulsera que parecía barato, con la correa de cuero agrietada. Lo guardó en el bolsillo interior con cremallera. Ese reloj había sido de su padre. Un Casio de plástico, pensaría cualquiera, pero no lo era. Después tomó una libreta vieja de espiral, de esas que se venden en papelerías por 15 pesos. Las páginas amarillentas estaban llenas de números escritos con lápiz. «Gastos del mes», decía la portada con su letra temblorosa. La metió entre la ropa. De un cajón secreto detrás de la mesita de noche, sacó una foto enmarcada en plástico barato. La imagen estaba amarillenta. Un hombre joven de unos 35 años, con traje oscuro, parado junto a alguien importante. La foto estaba borrosa, pero se podía ver una banda presidencial al fondo. Don Manuel la miró por un momento largo, suspiró y la guardó en la mochila. Su llavero cayó sobre la cama. 5 llaves. Una oxidada que nadie sabría para qué era. 2 de la casa, que Roberto le quitaría de todos modos. Una pequeña que parecía de candado barato, y una moderna, de esas con chip electrónico, que lucía fuera de lugar, entre las otras. Tomó el llavero completo y lo metió en su bolsillo. Finalmente, de debajo del colchón, sacó un termo viejo de café, de esos de acero inoxidable que ya no se fabrican, marcado Thermos King Sealy, 1975. Estaba abollado, rayado, con calcomanías descoloridas, pero don Manuel lo limpió con cariño y lo ató a la mochila con un cordón. «Mi único lujo», murmuró para sí mismo con una sonrisa casi imperceptible. Bajó las escaleras lentamente. Sus rodillas ya no eran las mismas, pero su espalda estaba recta. Dignidad. Eso no se lo podían quitar. En la sala, Roberto revisaba su celular. Un iPhone 14 Pro Max, que había costado 35,000 pesos. Ni siquiera levantó la vista cuando su padre llegó. «Las llaves», exigió, extendiendo la mano sin mirarlo. Don Manuel sacó el llavero, quitó las 2 llaves de la casa y las dejó caer en la palma de Roberto. El sonido metálico resonó como una sentencia. «¿Eso es todo?» Roberto finalmente lo miró.
¿No vas a rogar? ¿No vas a llorar? ¿No vas a decir que no tienes a dónde ir? Don Manuel lo miró directamente a los ojos. Y por primera vez en años, Roberto sintió algo extraño. Su padre no lucía asustado, no lucía derrotado, lucía tranquilo, demasiado tranquilo. Tengo a dónde ir, hijo, siempre he tenido. La respuesta desconcertó a Roberto por un segundo, pero rápidamente recuperó su arrogancia. Claro, seguro te vas a ir con algún amigo muerto de hambre como tú. A ver cuánto te dura la caridad. Don Manuel se acercó a los niños, que lloraban abrazados en el sofá. Se arrodilló con dificultad frente a ellos. Mateo, Sofía, escúchenme bien, dijo suavemente, limpiando las lágrimas de Sofía con su pulgar calloso. Los quiero mucho, nunca lo olviden, y recuerden lo que siempre les he dicho. El dinero no construye carácter, lo revela. Basta de llenarles la cabeza con tus tonterías, interrumpió Roberto. Lárgate ya. Don Manuel se levantó, caminó hacia la puerta, su mochila al hombro, su termo colgando del costado. Se detuvo en el umbral y se volteó una última vez. Roberto, dijo con voz firme pero sin rabia, tu madre me hizo prometer algo antes de morir. Hoy finalmente voy a cumplir esa promesa. ¿Qué promesa? Roberto preguntó con desdén. ¿Que dejarías de ser una carga? No, hijo, que te daría tiempo suficiente para que te convirtieras en el hombre que ella esperaba que fueras. Don Manuel salió y cerró la puerta suavemente detrás de él. Roberto se quedó parado en medio de la sala, con las llaves en la mano, sintiendo una incomodidad extraña que no podía explicar. ¿Por qué su padre parecía tan en paz? Afuera, don Manuel caminó por la calle de la colonia Lindavista con pasos firmes. El sol de marzo pegaba fuerte, pero él no sudaba. Caminó 2 cuadras hasta la avenida principal. Un taxi se detuvo. El chofer, un hombre de unos 50 años, lo saludó con familiaridad. Don Manuel, ¿al lugar de siempre? Sí, Héctor, gracias. Durante el viaje de 25 minutos hacia Polanco, don Manuel sacó su celular. No era un smartphone nuevo, era un Nokia antiguo, de esos que solo sirven para llamar. Marcó un número que sabía de memoria. Licenciado Ramírez, dijo cuando contestaron. Soy Manuel, ya salí de la casa. Sí, tal como lo planeamos. Proceda con lo siguiente. Colgó. Miró por la ventana del taxi. Las calles de la Ciudad de México pasaban como siempre. Caóticas, llenas de vida, indiferentes al drama humano. El taxi se detuvo frente al St. Regis Mexico City, uno de los hoteles más exclusivos de Polanco. Don Manuel bajó, le dio 200 pesos al taxista, que los rechazó. Don Manuel, usted sabe que no le cobro. Tómalo, Héctor. Para tus niños. Entró al hotel. El contraste era brutal. Un hombre de 78 años, con ropa humilde y una mochila desgastada, cruzando el lobby de mármol y candelabros de cristal. Pero algo extraordinario sucedió. El recepcionista lo vio y sonrió ampliamente. Señor Soto, bienvenido de vuelta. Su suite está lista. Don Manuel asintió como si fuera lo más natural del mundo. Gracias, Javier. Subió al elevador. Piso 18. La suite presidencial. Una vez adentro de la habitación de 4,200 pesos por noche, don Manuel dejó caer la mochila sobre la cama king size. Se quitó los zapatos viejos y caminó descalzo sobre la alfombra persa. Se acercó a la ventana del piso al techo con vista a toda la ciudad. Observó el horizonte durante un largo minuto. Entonces, sacó su libreta de gastos y la abrió. Las páginas no tenían gastos de supermercado. Tenían códigos, números de cuentas, claves alfanuméricas. Sacó el reloj barato de la mochila y lo puso sobre el escritorio. Bajo la luz del atardecer, el cristal reflejó algo grabado en la parte trasera. Patek Philippe, Genève, 1967. Y don Manuel Soto, el anciano inútil que acababa de ser expulsado de su propia casa, sonrió. La prueba de 20 años había terminado. Ahora venía la revelación.
Don Manuel despertó a las 5:30 de la mañana, como había hecho durante 60 años. La suite del St. Regis estaba en silencio absoluto, el tipo de silencio que solo el dinero puede comprar. Pero él no necesitaba despertador. Su cuerpo conocía la disciplina. Se duchó, se vistió con la misma ropa del día anterior y bajó al restaurante del hotel. Desayunó chilaquiles verdes, café de olla y pan dulce. La cuenta, 485 pesos. La pagó con una tarjeta negra American Express Centurion que sacó de su cartera desgastada. El mesero ni siquiera parpadeó. Ya lo conocían. A las 8 a.m., su celular Nokia sonó. «Don Manuel, habla Lucía», dijo una voz femenina al otro lado. Roberto salió de la casa hace 20 minutos. Va rumbo a su oficina. Claudia se quedó con los niños. «Gracias, Lucía. Sigue informando». Colgó. Don Manuel tomó su termo viejo de café, ahora lleno con café recién hecho del hotel, y salió a caminar por las calles de Polanco. Observaba los edificios con una mirada que mezclaba nostalgia y orgullo. Se detuvo frente a uno en particular. Torre Polanco Reforma, 23 pisos de acero y vidrio. Sacó su libreta de gastos y anotó algo. En la página se leía: Propiedad 12, valuación actualizada. La pantalla se oscurece y aparece un joven Manuel Soto, de 32 años, con overol de trabajo manchado de cemento. Está parado frente a un terreno baldío, en lo que apenas comenzaba a ser Polanco. Este terreno, le dice a un hombre mayor junto a él, va a valer oro en 20 años, ingeniero Torres. ¿Y de dónde vas a sacar el dinero, Manuel? Apenas ganas para comer. El joven Manuel sonríe. Voy a construir mi primer edificio aquí, y no voy a descansar hasta tener 50. De vuelta en casa, Roberto revisaba papeles en su estudio. La constructora, Soto e Hijos, que irónicamente no tenía hijos trabajando en ella, enfrentaba problemas de flujo. Necesitaba vender la casa de Lindavista para tapar huecos financieros. Llamó a un notario. Quiero poner en venta la propiedad de Lindavista, 847. Sí, la que está a mi nombre. ¿Cuánto tardan los trámites? Hubo una pausa larga del otro lado. Señor Soto, hay un problema. La escritura tiene una anotación preventiva. No puede venderse sin autorización de un tercero. ¿Qué tercero? Roberto casi gritó. Esa casa es mía. Dice aquí, Manuel Soto Ramírez. Es su padre. Roberto sintió que el piso se movía bajo sus pies. Don Manuel estaba sentado en una banca del Parque Lincoln cuando su celular sonó. Era un número conocido. «Bueno, papá, soy Roberto». La voz sonaba tensa. «Necesito hablar contigo». «Dime, hijo». Sobre la casa. Parece que hay un problema con las escrituras». Don Manuel tomó un sorbo de su termo. El líquido caliente lo reconfortaba. «No hay ningún problema, Roberto. La casa siempre ha estado a mi nombre. Te la presté cuando te casaste con Claudia hace 15 años». Silencio mortal del otro lado. «¿Prestada?» Roberto casi no podía hablar. «Dijiste que era mía». «No, hijo. Dije que podías vivir en ella. Nunca dije que era tuya». Roberto colgó furioso. Don Manuel guardó el teléfono y miró hacia el horizonte. Una mujer de unos 60 años se sentó junto a él en la banca. Llevaba ropa sencilla, pero su postura era elegante. «¿Todo según el plan, don Manuel?», preguntó ella. «Todo según el plan, Lucía. Los documentos que me pidió están listos. 3 años de grabaciones, fotografías, testimonios». Don Manuel asintió. Lucía no era solo la vecina chismosa, era su administradora pagada de 12 propiedades en la zona, y durante 3 años había documentado meticulosamente cada maltrato, cada insulto, cada humillación que Roberto le había infligido. «¿Cree que cambie, don Manuel?», preguntó Lucía con genuina tristeza. «Le di 20 años, Lucía. Si no cambió en 20, 3 días no harán diferencia. Pero su madre me hizo prometerle que le daría hasta el último minuto». Lucía puso una carpeta manila sobre la banca, se levantó y se fue sin decir más.
Don Manuel abrió la carpeta. Dentro había fotografías impresas. Roberto gritándole, «Parásito», frente a los niños. Fecha, 12 de marzo 2023. Roberto tirando la comida que su padre cocinó. Fecha, 3 de enero 2023. Roberto negándole dinero para medicinas. Fecha, 18 de noviembre 2022. Cada foto tenía fecha, hora y contexto escrito a mano. Don Manuel cerró la carpeta lentamente. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. «Esperaba equivocarme sobre ti, hijo», susurró para sí mismo. Roberto no podía dormir. Su mente era un torbellino. Si la casa no era suya, ¿qué más no era suyo? Su negocio había empezado con préstamos de su padre hace 10 años. ¿Préstamos o inversiones? Se levantó a las 2 a.m. y fue al estudio. Buscó entre sus documentos. Encontró el contrato de inicio de Constructora Soto e Hijos, SADCB. Capital inicial, $2,000 de pesos. Origen del capital. Aportación de Manuel Soto Ramírez, 50%. Roberto nunca había leído esa línea. Nunca le había importado. Asumió que el dinero era un regalo, no una sociedad. 50%, murmuró aterrado. ¿Él es socio? Su celular vibró. Mensaje de un número desconocido. Tu padre es más de lo que crees. Pregúntale sobre 1985. Un amigo. Roberto sintió algo que no había sentido en años. Miedo. Don Manuel recibió una visita en el hotel. Un hombre de unos 65 años, traje formal pero no ostentoso, portafolio de piel. Licenciado Ramírez, saludó don Manuel. Puntual como siempre. Don Manuel, traje los documentos que me pidió. El testamento actualizado, las escrituras, los contratos de fideicomiso. El abogado abrió el portafolio y sacó una carpeta gruesa, muy gruesa. 156 páginas, dijo con una sonrisa triste. 45 años documentando una fortuna. Don Manuel hojeó las páginas. Números, propiedades, inversiones, acciones. ¿Está seguro de esto, don Manuel? Todavía puede cambiar de opinión. El anciano cerró la carpeta y miró por la ventana hacia la ciudad que había ayudado a construir. Mi esposa María me lo pidió antes de morir, licenciado. Dale tiempo, me dijo. Espera a que madure. Le di 20 años. Hoy se cumplieron. ¿Y si todavía cambia? Don Manuel sonrió con tristeza. Entonces aprenderá la lección más cara de su vida, que el amor no se compra, se gana, y que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien comparte tu corazón. El licenciado asintió y sacó un documento. Entonces procedo con la notificación. Roberto Soto Gutiérrez será citado oficialmente en 72 horas para lectura de testamento en vida. Don Manuel firmó con su pluma Mont Blanc, la única posesión cara que llevaba encima, y selló su decisión. La cuenta regresiva había comenzado. Roberto conducía su Audi Q7 por Insurgentes, con las manos apretadas al volante. No había dormido en 2 noches. Las preguntas lo atormentaban como avispas. ¿Qué más no sabía sobre su padre? ¿Qué significaba 1985? ¿Por qué el viejo tenía tarjeta negra? Su celular sonó. Número desconocido otra vez. ¿Quién es?, contestó bruscamente. Señor Soto, habla del despacho del licenciado Ramírez. Tiene una citación oficial para el día 8 de abril a las 10:04 a.m. en nuestras oficinas. Asunto: lectura de testamento en vida de Manuel Soto Ramírez. Roberto casi choca el auto. ¿Testamento? Mi padre no tiene nada que heredar. La citación es obligatoria, señor Soto. Paseo de la Reforma 2020, piso 18. Buenos días. Colgaron. Roberto se estacionó en el acotamiento, hiperventilando. Sus manos temblaban. Marcó a su padre. Papá, ¿qué es esto del testamento? Ah, ¿ya te llegó la citación? La voz de don Manuel sonaba tranquila. Sí, hijo, es algo que debía hacer hace tiempo. Tu madre me lo pidió. ¿Mamá? Mamá murió hace 20 años. Exactamente. Hace 20 años me hizo prometer algo. Mañana sabrás qué. No puedes hacer esto. Yo tengo derechos.
Don Manuel suspiró al otro lado. Roberto, nos vemos en el Café La Viga a las 3 de la tarde. Necesitamos hablar antes de la lectura oficial. ¿Por qué en un café? ¿Por qué no en tu refugio donde estás viviendo? Porque prefiero terreno neutral. Te espero ahí, colgó. La imagen se funde en negro y aparece un hospital. María Soto, 52 años, está en cama con tubos de oxígeno. A su lado, Manuel, de 55 años, sostiene su mano. Roberto, de 25 años, está en la esquina del cuarto, revisando su celular Motorola StarTAC. Manuel, dice María con voz débil, prométeme algo. Lo que sea, mi amor. Dale tiempo a Roberto. 20 años. Espera a ver si madura, si cambia, si aprende a valorar lo que no se compra con dinero. Pero María, el muchacho, prométemelo. Ella aprieta su mano con la poca fuerza que le queda. Si en 20 años no cambió, entonces haz lo que tengas que hacer, pero dale esa oportunidad. Manuel mira a su hijo en la esquina, ajeno a la conversación, perdido en su teléfono. Te lo prometo. 3 días después, María muere. Roberto llora en el funeral, pero 2 semanas después ya está pidiendo su parte de la herencia. Manuel no le da nada. Le dice que no hay herencia. Roberto se enoja, pero no insiste mucho. Está ocupado con su vida, sus negocios, sus ambiciones. Roberto llegó 10 minutos tarde al Café La Viga en la colonia Roma. Don Manuel ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo, con su termo de café sobre la mesa y un libro viejo en las manos. «Llegas tarde», dijo don Manuel sin levantar la vista del libro. «Tráfico». Roberto se sentó bruscamente. «¿Qué es toda esta farsa, papá? ¿Testamento? ¿Tú?» Don Manuel cerró el libro suavemente. Era 100 años de soledad, de García Márquez, primera edición, 1967. Otra cosa que Roberto nunca notó. No es una farsa, hijo. Es el cumplimiento de una promesa. ¿Qué promesa? ¿De qué hablas? Don Manuel sacó su libreta de gastos y la puso sobre la mesa. La abrió en una página al azar. En lugar de gastos de supermercado, Roberto vio códigos alfanuméricos, números de cuenta, anotaciones en clave. ¿Qué es eso? Mi vida durante 50 años, resumida en números. Don Manuel pasó las páginas lentamente. En cada una, más códigos, más números, fechas, cantidades. 1985, primer edificio terminado. Torre Insurgentes 53. Vendido en 1988 por 12 millones de pesos. Pasó la página. 1990. Compra de terreno en lo que después sería Santa Fe. Valuación actual. 450 millones de pesos. Otra página. 1995. Constructora Soto y Asociados construye el complejo Plaza Satélite. Contrato. 85 millones. Roberto miraba la libreta como si fuera un artefacto alienígena. Estás inventando. Esa libreta es de gastos de supermercado. Don Manuel sonrió con tristeza. Es lo que yo quería que pensaras. Lo que quería que todos pensaran. Sacó su cartera vieja. De un compartimento secreto, extrajo una tarjeta de presentación amarillenta. Manuel Soto Ramírez, ingeniero civil constructora. Soto y Asociados, S.A. de C.V., fundador. Roberto tomó la tarjeta con manos temblorosas. La sintió entre sus dedos. Era real. Vieja, pero real. No, no puede ser. Tú eres. Tú solo tienes tu pensión de 500 pesos mensuales. Eso es lo que tú ves porque es lo que yo quise que vieras. Don Manuel se reclinó en la silla. Por primera vez en años, Roberto realmente lo miró. No vio al viejo inútil. Vio a un hombre con la espalda recta, los ojos claros, la mandíbula firme. Vio a alguien que sabía exactamente quién era. ¿Por qué? Roberto apenas podía hablar. ¿Por qué esconderlo? Porque tu madre me lo pidió. Quería saber si me querías por lo que soy, no por lo que tengo. Eso es una locura. ¿Es una locura querer saber si tu hijo te ama genuinamente? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Un mesero se acercó. Don Manuel pidió un café americano. Pagó con su tarjeta negra.
esa que Roberto había visto pero nunca había procesado realmente. El mesero la tomó sin sorpresa. «Gracias, señor Soto. Su de siempre». «¿Vienes seguido aquí?», preguntó Roberto, todavía en shock. «3 veces por semana durante 15 años. Conozco bien los cafés de esta ciudad, hijo. Los construí casi todos». Roberto sintió que el mundo giraba al revés. «El testamento», murmuró. «¿Qué dice el testamento?». «Mañana lo sabrás. Pero te diré esto. Durante 20 años documenté cada momento contigo. Cada palabra, cada acción, cada decisión. Tu madre quería que te diera tiempo. Te lo di. Ahora vienen las consecuencias de tus elecciones». Don Manuel se levantó. Dejó 100 pesos de propina para el mesero y tomó su termo. «Mañana, 10 a.m. No llegues tarde, Roberto. Es tu última oportunidad de entender quién realmente soy». Se fue, dejando a Roberto solo en la mesa, mirando la tarjeta de presentación amarillenta como si fuera una bomba a punto de explotar. Roberto llegó a casa destrozado. Claudia estaba en la cocina preparando cena para los niños. «¿Estás bien?», preguntó ella, notando su palidez. «¿Tú sabías algo sobre mi padre?». Claudia dejó de picar cebollas. Su mano se detuvo en el aire. «¿Saber qué?». «Que tiene dinero, que construyó edificios, que no es quien yo creía». Claudia puso el cuchillo sobre la tabla, se limpió las manos en el delantal, y entonces dijo algo que heló la sangre de Roberto. Sí, lo sabía. El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Qué?». Roberto apenas podía articular. «Lo supe hace 2 años. Don Manuel me lo contó». «¿Y nunca me dijiste?». Claudia lo miró directamente a los ojos por primera vez en meses. «Me pidió que no lo hiciera. Quería ver si cambiarías por ti mismo, no por su dinero». Roberto se dejó caer en una silla. Todos estaban en esto. Todos me mintieron». «No te mintieron, Roberto. Te dijeron la verdad y no quisiste ver. Tu padre vivió en el cuarto de servicio de su propia casa durante 15 años. Nunca te preguntaste por qué lo aceptaba. ¿Por qué nunca se quejaba? Pensé que no tenía opción. Siempre tuvo opción. Eligió humillarse para ver si tú elegías ser mejor». Claudia volvió a picar cebollas, pero ahora las lágrimas que caían no eran solo por las cebollas. «Mañana en esa lectura», dijo sin mirarlo, «vas a descubrir algo que cambiará todo. Y espero que cuando lo descubras, finalmente entiendas lo que perdiste». Roberto pasó la noche en vela, en su estudio, rodeado de documentos de su empresa, Constructora Soto e Hijos. Cada papel que revisaba era una revelación dolorosa. El capital inicial, de su padre. El primer contrato grande, contacto de su padre. El terreno de la oficina, prestado por su padre. Su éxito había sido construido sobre la base que él no había puesto. Y lo peor, lo había sabido en el fondo, pero había elegido no verlo. Ahora el abogado llegaría en 12 horas, y Roberto tendría que enfrentar la verdad más dolorosa de todas, que había expulsado de su casa al hombre que lo había mantenido toda la vida. El edificio en Paseo de la Reforma era de cristal y acero. Piso 18. Roberto entró a la sala de juntas con las manos sudando. Esperaba encontrar solo al abogado y a su padre. Lo que encontró fue diferente. Don Manuel estaba sentado en la cabecera de la mesa, vestido con un traje gris impecable que Roberto nunca había visto. No era el anciano humilde de ropa desgastada. Era un hombre de negocios que comandaba respeto. A su lado, el licenciado Ramírez con su portafolio. Pero también estaban doña Lucía, la vecina chismosa. Un hombre de unos 65 años que Roberto no conocía. Claudia, su esposa. Y, para su horror, Mateo y Sofía, sus hijos de 8 años. ¿Qué es esto? Roberto apenas podía hablar. ¿Por qué están los niños aquí? Siéntate, Roberto, dijo don Manuel con voz firme. Es importante que todos estén presentes. El licenciado Ramírez abrió su portafolio
y sacó la carpeta de 156 páginas. Buenos días a todos. Procederemos con la lectura de testamento en vida del señor Manuel Soto Ramírez. Debo aclarar que este es un documento legalmente vinculante, registrado ante notario público desde el año 2003 y actualizado anualmente. Roberto sintió que las paredes se cerraban sobre él. La pantalla muestra a don Manuel, 15 años más joven, en esta misma oficina con el licenciado Ramírez. ¿Está seguro de esto, don Manuel? Roberto apenas tiene 30 años. Aún puede cambiar. Por eso estoy haciendo esto, licenciado. Le prometí a María 20 años. Quedan 15, pero quiero todo documentado desde ahora. Don Manuel firma el primer testamento. La fecha: 8 de abril de 2003. Si en 2023 mi hijo no demuestra haber cambiado, esto entra en vigor. Comenzaré con el inventario de bienes, dijo el licenciado. En la pantalla LCD se proyectó la primera diapositiva. Patrimonio de Manuel Soto Ramírez. Roberto leyó y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. 47 propiedades inmobiliarias en CDMX, 15 terrenos en Querétaro, Guadalajara y Monterrey, 68% de acciones de constructora Soto y asociados S.A. de CB Inversiones en Bolsa, 340 millones de pesos. Cuentas bancarias, 1.850 millones de pesos. Valor total, 2.347.000 de pesos. El número flotó en la pantalla como una sentencia. 2.347 millones de pesos. Roberto no podía respirar. Eso es imposible, murmuró. Es muy posible, dijo el hombre desconocido de 65 años. Yo ayudé a construir esa fortuna. Soy el ingeniero Humberto Torres, socio del 32% de la constructora. Tu padre tiene el 68%. ¿Constructora Soto y Asociados? Roberto miró a su padre. ¿Esa es tu empresa? Nuestra empresa, corrigió don Manuel. Yo la fundé en 1982. Tú tienes el 0%. Nunca fuiste socio, aunque pensabas que sí. La siguiente diapositiva mostró fotos de edificios, torres, plazas comerciales, cada una con un letrero pequeño, construido por Soto y Asociados. Roberto reconoció varios, edificios icónicos de la ciudad que veía todos los días. Torre Reforma 276, construida en 1991. Plaza Satélite, 1995. Complejo Interlomas, 2001. Torre Insurgentes, 1988. Su padre había construido la ciudad, literalmente. Ahora, continuó el licenciado, procederé con la distribución testamentaria. Cambió la diapositiva. Beneficiarios. A mis nietos, Mateo Soto y Sofía Soto. Fideicomiso de $50,000 de pesos cada uno. Disponible a los 25 años con supervisión de su madre, Claudia Hernández como albacea. Los niños no entendían los números, pero Claudia sí. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. A doña Lucía Morales. Propiedad completa del edificio Lindavista 850, valuado en $8,500,000 pesos, por 20 años de servicio y lealtad. Lucía cubrió su boca, sollozando. A diversas instituciones de caridad. $200,000 de pesos distribuidos según anexo C. Y finalmente, el licenciado hizo una pausa dramática. A Roberto Soto Gutiérrez, hijo biológico. Roberto se inclinó hacia adelante, el corazón golpeando su pecho. 0 pesos. El silencio fue absoluto. ¿Qué? Roberto se levantó de golpe. ¿No puedes hacer esto? Puedo y lo hice, dijo don Manuel con calma. Pero hay una cláusula adicional. El licenciado cambió la diapositiva. Cláusula de redención. Si Roberto Soto Gutiérrez demuestra arrepentimiento genuino y cambio de carácter en un periodo de 30 días naturales, a partir de esta lectura, podrá recibir el 5% del patrimonio total, equivalente a $117,350,000 pesos. Roberto hizo el cálculo mental. 117 millones. Era más dinero del que había visto en su vida, pero era solo el 5%. ¿Y qué pasa con el otro 95%? Preguntó con voz quebrada. Se distribuye entre los nietos, instituciones, y se crea la Fundación María Soto para construcción de viviendas dignas para familias de bajos recursos.
Don Manuel se levantó y caminó hacia la ventana. Durante 20 años, Roberto, te observé. Documenté cada momento, cada insulto, cada humillación, cada vez que me trataste como basura en mi propia casa. Se volteó para mirarlo. Te di el 50% del capital para tu negocio. Nunca lo supiste porque nunca leíste los contratos. La casa donde vives, mía. El carro que manejas, yo di el enganche. Tu éxito, construido sobre mi dinero. Roberto cayó de rodillas. Papá, yo no sabía. No sabías, o no querías saber. Don Manuel sacó su termo viejo de café. Lo puso sobre la mesa. Presionó un botón oculto en la base. La voz de Roberto llenó la sala. A ver si sobrevives sin mí, viejo inútil. La grabación continuó. Insultos, humillaciones. 3 años de maltrato en audio claro. Los niños lloraban. Claudia tenía la cara entre las manos. Lucía negaba con la cabeza. Este termo, dijo don Manuel, tiene una grabadora activada por voz. Lo compré hace 3 años cuando vi que no ibas a cambiar. Roberto temblaba en el piso, destruido. Tienes 30 días, dijo don Manuel. Si en 30 días demuestras que puedes ser el hombre que tu madre esperaba, recibirás el 5%. Si no, dejó la frase suspendida en el aire. La decisión es tuya, hijo, como siempre lo fue. Roberto no salió de su habitación en 24 horas. Claudia había empacado sus cosas y se había ido con los niños a casa de su madre. Antes de irse, le dejó una carta sobre la cómoda. Roberto, durante 12 años te vi cambiar. El hombre del que me enamoré murió lentamente, reemplazado por alguien que solo veía dinero y estatus. Don Manuel me contactó hace 2 años. Me mostró quién era realmente. Me pidió que documentara tu comportamiento, que te diera oportunidades de cambiar. Te di docenas. Cada una la desperdiciaste. Los niños y yo nos quedaremos con mi madre. Tienes 30 días para decidir qué tipo de hombre quieres ser. No por el dinero, sino por tu alma. Si eliges el camino correcto, tal vez podamos reconstruir algo. Si no, el divorcio está listo para firmarse. Claudia. Roberto arrugó la carta, luego la alisó. La leyó de nuevo, y por primera vez en años lloró de verdad. Roberto salió de la casa por primera vez. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Caminaba sin rumbo por la colonia Lindavista cuando vio a su padre. Don Manuel estaba sentado en una banca del parque, dándole de comer a las palomas. Vestía su ropa humilde de siempre, el termo a su lado. ¿Puedo sentarme?, preguntó Roberto con voz ronca. Don Manuel señaló el espacio junto a él sin decir nada. Se sentaron en silencio por 5 minutos completos. Solo el arrullo de las palomas llenaba el aire. ¿Por qué?, preguntó Roberto finalmente. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Porque tu madre me pidió que no lo hiciera. Quería que aprendieras a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen. Pero me hiciste creer que eras pobre. Me hiciste sentir que yo era el exitoso. No te hice creer nada, hijo. Tú elegiste creer eso. Nunca te mentí. Simplemente no corregí tus suposiciones. Don Manuel lanzó más migajas a las palomas. ¿Sabes qué es lo más triste? Que si te hubiera dicho la verdad hace 20 años, me habrías tratado diferente. Pero no porque me amaras más, sino porque me temerías perder la herencia. Roberto no pudo negar la verdad en esas palabras. Los últimos 20 años, continuó don Manuel, fueron una prueba. Una prueba para saber si me querías siendo pobre o solo me querrías siendo rico. Y fallé. Todavía no ha terminado la prueba, Roberto. Tienes 29 días más. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Fingir que soy buena persona? Don Manuel lo miró directamente a los ojos. Si tienes que fingir, entonces ya perdiste. Se levantó, tomó su termo y comenzó a alejarse. Se detuvo y se volteó. Tu madre te amaba, Roberto, incluso sabiendo cómo eras. Por eso me pidió que te diera 20 años, porque las madres siempre tienen esperanza. ¿Y tú?
¿Tú tienes esperanza? Don Manuel sonrió con tristeza. Tengo fe, que no es lo mismo. La esperanza es desear que cambies. La fe es creer que puedes, aunque probablemente no lo harás. Se fue, dejando a Roberto solo en el parque. La pantalla muestra a Roberto de 37 años, abriendo su primera oficina. Don Manuel está ahí, ayudando a cargar cajas, sudando, sonriendo orgulloso. Papá, ya puedo contratar cargadores. No tienes que hacer esto. Quiero hacerlo, hijo. Es tu sueño haciéndose realidad. Roberto revisa papeles, distraído. Sí. Oye, ¿me puedes traer un café? Y de paso barre esa esquina. Don Manuel se detiene. El dolor en sus ojos es visible, pero asiente. Claro, hijo. Esa noche, en su cuaderno, escribe: 2010. Roberto me trató como empleado en su oficina. Aún hay tiempo. Aún puede cambiar. Roberto comenzó a investigar. Visitó la página web de Constructora Soto y Asociados. Ahí estaba. Una foto en blanco y negro de 1982. 3 hombres jóvenes con cascos de construcción. La descripción decía: fundadores: Ingemser, Manuel Soto Ramírez; Ingemser, Humberto Torres García; y Arcmasters, Javier Maldonado Ruiz, Blowset 1995. Buscó en Google: Manuel Soto Constructor México. Aparecieron artículos de periódicos antiguos. Constructora mexicana gana licitación millonaria. El Universal, 1991. Torre Reforma 276, obra maestra de Ingeniería Nacional. Reforma, 1993. Empresario mexicano dona terreno para hospital infantil. La Jornada, 2005. En la última foto, don Manuel, mucho más joven, entregaba un cheque gigante a una institución de caridad. Roberto leyó la cantidad: $5,000 de pesos. En el año 2005, su padre había donado más dinero del que Roberto había ganado en toda su vida. ¿Quién eres?, murmuró Roberto a la pantalla. Roberto tocó la puerta del edificio de Lucía, la mujer que él había llamado vieja chismosa durante años. Ella abrió con desconfianza. ¿Qué quieres? Hablar. Por favor. Lucía suspiró y lo dejó pasar. El departamento era modesto pero limpio. ¿Cuánto tiempo trabajaste para mi padre?, preguntó Roberto. 18 años. Desde que desde que te mudaste a la casa. ¿Qué hacías exactamente? Lucía lo miró con una mezcla de lástima y enojo. Documentaba, fotografías, audios, videos. Tu padre me pagaba 15,000 pesos mensuales por ser sus ojos cuando él no estaba. Sacó un álbum fotográfico. Lo abrió. Foto 1. Roberto gritándole a don Manuel. Fecha: 23 de diciembre 2020. Foto 2. Roberto tirando la comida de su padre. Fecha: 15 de agosto 2021. Foto 3. Roberto negándole dinero para medicinas. Fecha: 18 de noviembre 2022. Página tras página de evidencia. Él quería estar equivocado sobre ti, dijo Lucía. Cada foto que le enviaba, esperaba que fuera la última. Que me dijera: Lucía, mi hijo cambió. Ya no necesito más fotos. Pero nunca pasó. Roberto cerró el álbum, destruido. ¿Cómo puedo arreglarlo? No puedes arreglar 20 años en 30 días, Roberto. Lo que puedes hacer es ser genuinamente diferente. No por el dinero, sino porque finalmente entendiste. ¿Y si no lo entiendo? ¿Y si no soy capaz? Lucía puso su mano sobre la de él. Entonces heredarás algo mucho peor que 0 pesos, la culpa de haber destruido la única relación que importaba. Don Manuel recibió una llamada del ingeniero Torres. Manuel, Roberto me buscó. Quiere saber sobre la empresa, sobre cómo empezamos. ¿Qué le dijiste? La verdad, que dormíamos en el terreno para cuidar los materiales, que comíamos tacos de 5 pesos, que tú nunca te rendiste incluso cuando casi quebramos en el 87. ¿Cómo reaccionó? Lloró Manuel. Por primera vez en todos los años que lo conozco, vi a ese muchacho llorar de verdad. Don Manuel cerró los ojos. ¿Crees que pueda cambiar, Humberto? El ingeniero suspiró al otro lado. Creo que finalmente está viendo al padre que tuvo
y no al padre que inventó en su cabeza. Si eso es suficiente, solo el tiempo dirá. Colgaron. Don Manuel miró su reloj Patek Philippe. Luego miró su termograbador. Finalmente, miró la foto amarillenta de María. 16 días más, mi amor. Espero que tengas razón sobre nuestro hijo. Roberto vendió su Audi Q7. Necesitaba dinero. Su empresa estaba colapsando sin el capital oculto de su padre. Los proveedores exigían pagos. Los clientes cancelaban contratos. Descubrió algo peor. Cada contrato grande que había conseguido venía con una carta de recomendación firmada por Constructora Soto y Asociados. Su padre había abierto cada puerta. Él solo había caminado por ellas. Con el dinero de la venta del auto, hizo algo que nunca había hecho. Fue al mercado de Lindavista y compró ingredientes para cocinar. Roberto tocó la puerta de la suite del Saint Regis. Un guardia de seguridad abrió. «Vengo a ver a don Manuel Soto». «¿Tiene cita?» «Soy su hijo». El guardia habló por radio. Minutos después, don Manuel apareció en la puerta, sorprendido. «Roberto». «Hice comida». Roberto levantó una olla térmica barata. «Mole, como mamá hacía». Don Manuel lo miró largamente. Había algo diferente en los ojos de su hijo. ¿Cansancio? ¿Arrepentimiento genuino? ¿O desesperación disfrazada? «Pasa». Se sentaron en la sala de la suite. Roberto sirvió el mole en platos del hotel. Sus manos temblaban. «No quedó como el de mamá», admitió. «Pero intenté». Don Manuel probó. Estaba salado, ligeramente quemado, pero se lo comió todo. «Gracias, hijo». Roberto tragó saliva. «Papá, yo encontré esto». Sacó una caja de zapatos vieja de su mochila. Estaba en el closet del cuarto donde dormías. Don Manuel reconoció la caja inmediatamente. Adentro había cartas. Decenas de ellas. Todas escritas a mano, nunca enviadas. Roberto sacó una y la leyó en voz alta, su voz quebrándose. «Querido Roberto, hoy cumpliste 15 años. Te regalé una bicicleta que compré con mi primer sueldo de ingeniero. No te gustó porque no era de montaña. Dijiste que era de pobre. No importa. Algún día entenderás. Te amo. Papá». Otra carta. «Querido Roberto, tu mamá murió hoy. Te vi llorar en el funeral, pero después preguntaste por la herencia. Mi corazón se rompió. Pero le prometí a tu madre 20 años. Apenas van 6 meses. Te amo. Papá». Y otra más. «Querido Roberto, hoy me corriste de tu oficina porque olías a viejo. Tengo 67 años. Construí 40 edificios. Y mi hijo tiene vergüenza de mí. Pero todavía tengo esperanza. Te amo. Papá». Roberto lloraba abiertamente ahora. Don Manuel también tenía lágrimas silenciosas. «Escribí una carta cada vez que me lastimaste», dijo don Manuel suavemente. 73 cartas en 20 años. Ninguna enviada, porque cada vez que escribía, esperaba que fuera la última que necesitara escribir. «Papá, yo no sabía». «Sí sabías, Roberto. Elegiste no ver». Pantalla muestra a don Manuel, de 75 años, cayéndose en las escaleras de la casa. Roberto está en la sala, viendo televisión. «Roberto, ayuda». Roberto apenas levanta la vista. «¿Qué pasó ahora?» «Me caí. Creo que me torcí el tobillo». «Ay, papá, siempre exagerando. Ponte hielo». Y ya. Don Manuel se arrastra hasta su cuarto, solo. Esa noche escribe la carta número 58. «Todavía tienes 10 días», dijo don Manuel. «Pero no se trata de convencerme, Roberto. Se trata de que tú te convenzas a ti mismo de que puedes ser mejor». «¿Y si ya cambié? ¿Cómo lo sabrás?» Don Manuel señaló su termo sobre la mesa. Este termo grabó nuestra conversación de hoy, como graba todas las conversaciones. Si realmente cambiaste, no te importará que lo mantenga encendido. Roberto miró el termo, luego miró a su padre. «Déjalo encendido». Roberto fue a casa de la suegra. Claudia bajó, con los niños escondiéndose detrás de ella. «No vengo a pedir que regreses», dijo Roberto. «Vengo a disculparme». Claudia cruzó los brazos, escéptica.
Tienes razón sobre todo, sobre cómo traté a papá, sobre cómo los traté a ustedes, sobre quién me convertí. ¿Y esto es por el dinero o porque realmente lo sientes? Roberto sacó un papel de su bolsillo. Era una carta firmada por él y notariada. Renuncio formalmente al 5% de la herencia. No quiero el dinero. Quiero recuperar a mi familia. Claudia tomó el papel, incrédula. Lo leyó 3 veces. ¿Estás loco? Son 117 millones de pesos. No valen nada si los consigo siendo la misma persona. Prefiero ser pobre y tener a mis hijos mirándome con respeto que ser millonario y ver miedo en sus ojos. Mateo salió de detrás de su madre. ¿Papá? Roberto se arrodilló a su altura. Perdóname, hijo, por cómo traté al abuelito, por cómo los traté a ustedes. Ya no quiero ser ese papá. Mateo lo abrazó. Sofía también. Claudia lloraba. No te creo todavía, dijo ella, pero quiero creerte. Don Manuel estaba en el parque cuando el licenciado Ramírez lo llamó. Don Manuel, Roberto presentó una renuncia notariada a la herencia. ¿Qué? Firmó ante notario que renuncia voluntariamente al 5%. Dice que no quiere el dinero. Don Manuel se quedó en silencio largo rato. ¿Es legal? Completamente. Y es irreversible. Don Manuel colgó. Miró al cielo. María, creo que tenías razón. Esa noche, don Manuel sacó su cuaderno, el real, no el de códigos, donde había documentado 20 años. En la última página escribió: Día 28. Roberto renunció al dinero. Por primera vez en 20 años, veo a mi hijo. No al que yo quería que fuera, al que él eligió ser finalmente. María, tu fe no fue en vano. Cerró el cuaderno. Quedaban 2 días para que terminara el plazo. Pero la prueba, la verdadera prueba, ya había terminado. Don Manuel despertó en su suite del St. Regis, sabiendo que este era el día final. 30 días exactos desde la lectura del testamento. Pero algo dentro de él ya había tomado una decisión. Se duchó, se vistió con su ropa humilde, la que siempre había preferido, y bajó a desayunar. Esta vez pidió algo especial: 2 desayunos completos. A las 9:06 a.m., Roberto tocó la puerta de la suite. Traía solo su mochila vieja, la misma con la que había salido su padre de la casa hace 30 días. Pasa, hijo. Roberto entró. Vio los 2 desayunos sobre la mesa. ¿Esperabas que viniera? Esperaba, dijo don Manuel simplemente. Siéntate. Desayunaron en silencio por varios minutos. Chilaquiles, café de olla, pan dulce, como siempre lo había hecho María. Papá, comenzó Roberto, sé que hoy se cumple el plazo. Sé que renuncié al dinero. No vengo a pedirte que cambies de opinión. Entonces, ¿por qué viniste? Para decirte que estos 30 días me enseñaron más que los 45 años anteriores de mi vida. Aprendí quién eres realmente, pero más importante, aprendí quién soy yo. Y no me gusta. Don Manuel puso su taza de café sobre la mesa. ¿Y quién quieres ser? Quiero ser el hijo que mamá esperaba, el hombre que mis hijos puedan admirar, el que tú merecías tener. Don Manuel sacó su libreta de gastos, la de los códigos, y la empujó hacia Roberto. Ábrela en la última página. Roberto obedeció. En la última página, escrita recientemente con tinta fresca, estaba una anotación. Abril 6, 2024. Mi hijo renunció a 117,000 de pesos. Por primera vez en 20 años, reconozco al hombre que María soñó que sería. La prueba terminó. Él pasó. Roberto leyó las palabras 3 veces, las lágrimas nublando su visión. ¿Pasé? Pasaste, hijo. Don Manuel sacó un sobre manila grueso de su maletín. Esto es para ti. Roberto lo abrió con manos temblorosas. Adentro había documentos legales. Los leyó, confundido. ¿Qué es esto? El 50% de Constructora Soto y Asociados. Siempre fue tuyo. Solo esperaba a que fueras digno de recibirlo. Roberto no podía hablar. Pero hay condiciones, continuó don Manuel. Trabajarás desde abajo.
Empezarás como lo hice yo, en la obra, con casco, cargando ladrillos. Aprenderás cada trabajo antes de dirigir a alguien más. ¿Aceptas? Sí, sí, acepto. Y el dinero del fideicomiso de tus hijos. Claudia será la albacea hasta que Mateo y Sofía cumplan 25 años. Pero tú puedes estar en sus vidas, si ellos te aceptan. ¿Y la casa de linda vista? Don Manuel sonrió. Esa casa es tuya, siempre lo fue. La escritura decía, en custodia de Manuel Soto, hasta que Roberto Soto demuestre madurez. Hoy demuestras madurez. Sacó las llaves, las mismas que Roberto le había quitado hace 30 días, y las puso sobre la mesa. Bienvenido a casa, hijo. La pantalla muestra a don Manuel más joven en el despacho del licenciado Ramírez. ¿Está seguro de esto, don Manuel? Es un plan de 20 años. Mi esposa murió pidiéndome que le diera tiempo. Le daré todo el tiempo que necesite, pero documentaré cada momento. Si cambia, heredará todo. Si no, entonces habré cumplido mi promesa a María de intentarlo, y Roberto aprenderá la lección más valiosa, que el amor no se puede comprar. El licenciado firma los primeros documentos del plan. Espero por su bien que funcione, don Manuel. Yo también, licenciado. Yo también. Don Manuel y Roberto caminaban por el parque Chapultepec, el padre con su termo viejo, el hijo con su mochila desgastada. Dos hombres simples en apariencia, pero con un vínculo reconstruido. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Roberto. Lo que quieras. El reloj, el Patek Philippe. ¿Por qué lo guardaste todo este tiempo? Don Manuel se detuvo y sacó el reloj de su bolsillo. Lo puso en la mano de Roberto. Tu abuelo me lo dio en 1967, el día que me gradué de ingeniero, dijo. Este reloj vale una fortuna, pero el tiempo que pasamos juntos no tiene precio. Nunca lo olvides. Roberto miró el reloj. En la parte trasera, además de la marca, había un grabado que nunca había notado. Para Manuel, el tiempo con familia es la única riqueza real. Papá, 1967. Ahora es tuyo, dijo don Manuel, junto con la lección que lleva. Roberto cerró su mano sobre el reloj, llorando. No lo merezco. Todavía no, pero lo merecerás. Cada día que elijas ser mejor, lo merecerás un poco más. Llegaron a una banca. Se sentaron. Un hombre mayor se acercó tímidamente. ¿Don Manuel? Sí. Soy Héctor, el taxista. ¿Se acuerda de mí? Por supuesto, Héctor. ¿Cómo están tus niños? Bien, don Manuel. Gracias a la beca que me consiguió, mi hija entró a la universidad. Quería agradecerle personalmente. No tienes nada que agradecer, Héctor. Ella se lo ganó con su esfuerzo. El taxista se fue. Roberto miró a su padre con nueva admiración. ¿Cuántas personas has ayudado así? No llevo la cuenta. Tu madre decía que el bien que haces vuelve multiplicado. Yo solo hago lo que puedo. En casa de Claudia, Roberto tocó la puerta. Ella abrió, sorprendida de verlo con su padre. ¿Don Manuel? Venimos los dos, dijo don Manuel. Si nos permiten entrar. Claudia los dejó pasar. Los niños corrieron hacia su abuelo, abrazándolo. A Roberto lo miraron con cautela. Niños, dijo don Manuel, su papá tiene algo que decirles. Roberto se arrodilló frente a Mateo y Sofía. No puedo cambiar como los traté antes. No puedo cambiar como traté al abuelito. Pero puedo prometerles que seré mejor de ahora en adelante. No el papá perfecto, pero sí uno que lo intenta cada día. Mateo, el más valiente, habló primero. ¿Ya no vas a gritar? No, hijo. ¿Ya no vas a decir cosas feas del abuelito? Nunca más. Sofía se acercó lentamente y le dio un abrazo, pequeño. Mateo siguió después. Claudia lloraba en silencio. Don Manuel puso su mano en el hombro de su hijo. Esto, dijo don Manuel suavemente, esto vale más que 2.347.000 de pesos. Roberto abrazó a sus hijos, finalmente entendiendo la lección de 20 años. La verdadera herencia no era el dinero, era el tiempo, el amor,
la familia, la dignidad. Esas cosas no se podían documentar en escrituras ni depositar en bancos, pero eran la única riqueza que realmente importaba. Y por primera vez en su vida, Roberto Soto era verdaderamente rico. El sol de octubre pegaba fuerte en la obra de construcción en Santa Fe. Un hombre de 46 años, con overol manchado de cemento y casco amarillo, cargaba ladrillos junto a otros trabajadores. «Roberto, necesitamos más mezcla en el tercer piso», gritó el capataz. «Voy». Roberto cargó 2 cubetas y subió las escaleras, sudando, pero sonriendo. En la entrada de la obra, don Manuel observaba con el ingeniero Torres. «¿Quién diría que tu hijo estaría aquí, cargando cemento a sus 46 años?» dijo Torres con una sonrisa. «Yo lo sabía», respondió don Manuel. «Solo necesitaba el empujón correcto». Roberto bajó, se quitó el casco y se acercó a su padre. Tenía las manos callosas, la piel bronceada por el sol, pero los ojos brillaban diferente. «Papá, el ingeniero dice que en 2 meses puedo empezar como supervisor de obra, si demuestro que aprendí». «¿Y aprendiste?» «Cada día aprendo más. Ayer, uno de los albañiles me enseñó un truco que lleva 30 años usando. Me di cuenta de cuánto no sabía». Don Manuel le puso la mano en el hombro. «Esa es la diferencia entre un jefe y un líder. El jefe cree que lo sabe todo. El líder sabe que siempre hay más que aprender». La casa de Lindavista estaba viva otra vez. Claudia había regresado con los niños hace 3 meses, pero con una condición: terapia familiar todas las semanas. Roberto llegó del trabajo, sucio y cansado. Mateo y Sofía corrieron a abrazarlo. «Papá, hueles a cemento», dijo Sofía riendo. «Es el olor del trabajo honesto, mi amor». Cenaron juntos. Algo simple. Tacos de frijoles que Roberto había aprendido a hacer. Después, jugaron lotería mexicana en la mesa, algo que nunca habían hecho antes. Don Manuel llegó a las 8 p.m. con su termo de café. «¡Abuelo!», gritaron los niños. «¿Cómo están mis arquitectos favoritos?». «Hoy dibujé una casa». Mateo mostró un dibujo en papel. Don Manuel lo estudió seriamente. Buenos cimientos, pero necesitas reforzar esta columna aquí». Roberto observaba la escena, maravillado. Su padre enseñando a sus hijos lo que nunca le había enseñado a él. O tal vez sí lo había intentado, pero él nunca había escuchado. En las oficinas de Constructora Soto y Asociados, se llevó a cabo una junta especial del Consejo Directivo. Don Manuel, como presidente, tomó la palabra. «Quiero anunciar algo importante. Después de 42 años dirigiendo esta empresa, es momento de prepararme para dar un paso al costado». Murmullo en la sala. «Mi hijo Roberto ha trabajado 6 meses en obra. Aprendió desde abajo, como debe ser. En 2 años, si continúa demostrando compromiso y humildad, propongo que tome mi lugar como director general». Roberto, sentado al fondo de la sala con su uniforme de obra, sintió las lágrimas venir. No por el puesto, por la confianza. El ingeniero Torres levantó la mano. «Yo apoyo la moción. He visto el cambio. Es genuino». Los demás votaron. Unánime. Era abril de nuevo. 1 año exacto desde que Roberto había expulsado a su padre. Don Manuel, ahora de 79 años, estaba sentado en el Parque Chapultepec, alimentando palomas. Su salud se había deteriorado un poco, pero su mente estaba clara. Roberto llegó con los niños. Traían un pastel. «¿Qué es esto?», preguntó don Manuel. «1 año», dijo Roberto. «1 año desde que me diste la mejor lección de mi vida». Encendieron una vela en el pastel. «Pide un deseo, abuelo», dijo Sofía. Don Manuel cerró los ojos. Cuando los abrió, miró a Roberto. «Ya se cumplió mi deseo. Hace 1 año». Cortaron el pastel ahí mismo, en la banca del parque, mientras las palomas picoteaban migajas. Una familia simple, comiendo pastel barato, siendo más ricos que cualquier millonario. Don Manuel estaba en su rancho en las afueras de Querétaro,
Una propiedad que Roberto nunca supo que existía, escribiendo en su cuaderno. La última entrada decía: María, mi amor, hoy se cumple 1 año. Roberto es el hombre que soñaste que sería. Trabaja con sus manos, ama a sus hijos, respeta a su esposa y finalmente entiende que la riqueza no se mide en pesos. Tenías razón. Valió la pena esperar 20 años. Los 2.347.000 de pesos que construí no fueron para él. Fueron para probar si podía vivir sin ellos y aún así ser feliz. Pasó la prueba. La verdadera herencia ya la tiene. Dignidad, familia, propósito. El dinero solo es papel. El amor es eterno. Gracias por hacerme prometerlo. Te amo, Manuel. Cerró el cuaderno. Afuera, Roberto llegaba manejando una camioneta vieja que había comprado de segunda mano. Traía a Claudia y a los niños. «Papá, vinimos a visitarte». Don Manuel salió al portal, sonriendo. «Entren, entren». Hice agua de Jamaica. Y mientras el sol se ponía sobre los campos de Querétaro, una familia se reunía, no por obligación, no por dinero, sino porque finalmente habían entendido lo que realmente importaba. 20 años de prueba, 30 días de revelación, 1 año de transformación y una lección que duraría generaciones. El dinero puede comprarte muchas cosas, pero nunca podrá comprar el tiempo perdido ni el amor desperdiciado. La verdadera herencia no se escribe en testamentos, se construye en corazones. ¿Alguna vez has valorado más las cosas materiales que a las personas que amas? ¿Cuánto tiempo has perdido persiguiendo dinero en lugar de construir recuerdos? Esta historia nos recuerda que la familia no se hereda, se cuida. El respeto no se compra, se gana. Y el amor no tiene precio. Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu like y compártela con alguien que necesita recordar lo que realmente importa en la vida. Escribe en los comentarios: «La familia es mi verdadera riqueza», si esta lección tocó tu corazón. Nos vemos en el próximo video, donde las apariencias siguen engañando y las lecciones siguen transformando vidas.